Cuando decimos trastorno de pánico es necesario una serie de criterios para llegar al diagnóstico cabal del trastorno. Tiene que haber por lo menos una o más crisis de pánico por semana durante 4 semanas y puede ir acompañada o no de agorafobia, es decir, de una aprensión o una cognición anticipatoria negativa de que la crisis puede repetirse y uno pueda verse metido en esa situación tan desagradable. Entonces, condición para hablar de trastorno de pánico, que haya una o más crisis semanales durante 4 semanas al menos, o una crisis seguida de una sensación agorafóbica, es decir, de temor a que se repita la crisis durante un periodo de por lo menos un mes. Cuando estamos frente a esas condiciones, hablamos de que se es portador de un trastorno de pánico. A su vez, ¿qué implica diagnosticar un trastorno de pánico? Implica tener al menos 4 de los siguientes 13 síntomas. Tener una dificultad respiratoria o ahogo, tener un mareo, inestabilidades o desvanecimientos, significa tener palpitaciones o taquicardia, significa tener temblor o agitación, una sudoración, atragantamientos, náuseas o molestias intestinales, síntomas o una sensación de despersonalización o de desrealización o de desrealidad, de tener un desconcierto frente a la realidad, tener entumecimientos o parestesias, sofocos o escalofríos, dolor o molestias en el tórax, temor a volverse loco o miedo a morir. Bueno, cuando alguno de estas 13 condiciones, no menos de 4 de estas condiciones se reúnen, entonces decimos que estamos frente a un ataque de pánico. Y entonces el trastorno de pánico es cuando este ataque de pánico se repite por más de 4 semanas y ahí se tiene un ataque y se queda con ese temor a que la situación se repita, a eso se llama agorafobia, y esto es lo que de algún modo pasa a ser un problema de gran importancia para la medicina contemporánea. Generalmente el trastorno se da en personas entre los 20 y los 29 años, puede en algunos casos darse hasta los 35 o 40 años. Son muy raros los trastornos de pánico que aparecen antes de los 12 años o después de los 40 años. Y hay una proporción 3:1 en la relación mujer-hombre, es decir, que por cada 3 mujeres portadoras de pánico hay un hombre que padece este trastorno. Cuando decía acerca de los ataques de pánico, esa sintomatología tiene que aparecer desencadenada sin una causa física o psicológica que lo justifique, y todo ese proceso de esos no menos de 4 síntomas que antes mencioné se desarrollan en un lapso menor a 10 minutos. Al cabo de 10 minutos se tiene todos esos síntomas agobiando y asustando al paciente y a lo sumo, librado a su propia suerte, esa crisis dura no más de 60 minutos. Generalmente en esos minutos el paciente pide desesperadamente ayuda y acude a las consultas médicas en los servicios de emergencias, al médico de cabecera o al médico clínico o al primer centro médico que tenga a su disposición, y allí generalmente los profesionales suelen explorar comenzar descartando que no haya alguna de patología clínica, médica, y generalmente no se encuentra ningún tipo de patología médica. Se le dice al paciente, bueno, no tiene nada, fue un susto, quédese tranquilo. Ocurre que
precisamente el paciente no se tranquiliza y queda con esa fuerte aprensión hasta que si llega a tener una segunda crisis de pánico, realmente la situación pasa a ser una situación dramática para el paciente. Bueno, esa sería la secuencia de esto que se llama trastorno de pánico. Decía que la ansiedad ha acompañado al hombre y es como el estrés, son reacciones, son el anverso y el reverso de una medalla. La ansiedad y el estrés son reacciones de adaptación frente a situaciones estresógenas o situaciones que significan una amenaza para el individuo y son reacciones positivas hasta que otros mecanismos más específicos restauren el equilibrio del sujeto. El problema surge cuando, sin mediar, como mencionaba, un factor desencadenante justificado, ni físico ni psíquico, aparecen estas señales de alarma y estos ataques de pánico que se transforman en trastorno de pánico si se repiten en el tiempo o quedan estas fuertes aprensiones que disminuyen al sujeto, lo retraen de su trabajo, lo hacen visitar consultorios médicos hasta que se pueda llegar al diagnóstico. El intento a través de esta exposición es alertar a los médicos de las emergencias médicas, a los médicos generalistas, a los médicos de atención primaria, que esta patología es una patología que se da entre el 2 a 3% de la población general y en esas edades de entre 20 y 35 años y que allí cuando esto ocurre hay que pensar en los diferentes recursos terapéuticos de que hoy disponemos una vez hecho el diagnóstico, que un médico clínico medianamente informado de estos temas puede llegar a hacerlo o hacer tras la consulta, la interconsulta con el psiquiatra.